Bien, ¿qué pasa con el comercio? Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Viale. Con él vamos a dialogar. José, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Bueno, recién hemos escuchado a Simonella y el comercio está dentro de toda la realidad. El comercio está mal. Mal quiere decir en algunas cifras que puedo equivocarme en más o en menos, pero tenemos 23 para 24 meses de retracción en las ventas. Durante todo el año pasado hubo una retracción de más o menos de promedio del 11,7% respecto del año anterior. En el primer semestre fue más, en el segundo semestre fue menos. En diciembre repuntó un poquito, o sea, se mejoró respecto de noviembre un 24%, pero se vendió el 9% menos que en diciembre del 18%. Hay retracción de ventas y ese es el principal problema, aunque esperamos que sea circunstancial, que sea coyuntural. Después, no hay acceso al crédito, por las razones que sean. Yo no soy economista, pero sé por qué no hay acceso al crédito. Cuando el Estado se lleva toda la plata del mercado, es muy difícil que el banco se la preste a otro, porque el Estado paga, en cambio los demás no saben. Entonces, no tenemos acceso al crédito, de manera que si no hay ventas y no hay crédito, se vende el stock y así se mantiene el comercio. ¿Se han cerrado muchos comercios? Bueno, se han cerrado, la estadística que tengo no es actual del último trimestre, pero nosotros teníamos el 20% de los locales del área central, incluidos los locales de las galerías. Cuando uno se va hacia la periferia, ese porcentaje baja al 7%, claro, donde también varía según cada corredor. En algunos lugares ha habido un 2% de cierres y en otros lugares más. No todos los cierres de los locales son cierres de los negocios. Hay cierres que hay comercios que cierran para trasladarse, se van a la periferia, y entonces por varias razones es más barato, hay retracción en la venta, es más barato y se van. Y otros, algunos también se irán de lo formal a lo informal, de manera que no todos son quebrantos, pero ha habido quebrantos, sí, ha habido. Nosotros tenemos, en general, hay un 38 y pico % de incremento en los concursos preventivos del año 19 respecto del año 18. De ese 38. De ese 38%, el 70% corresponde a comercio y servicios, el resto a las demás actividades. Esta cifra no hay que asustarse tanto porque coincide con la injerencia que tiene comercio y servicios en la economía global, que está más o menos en el 64%. Entonces tenemos un pequeño plus ahí, pero un pequeño plus de quebrantos más en comercio que en otras actividades, pero esos son los números. No obstante eso, es importante decirlo, porque si no, esto no se condice con otros parámetros. Hay comercio que cierra, pero hay otros que abren. Claro. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para poner un parámetro que no coincidiría con la cantidad de concursos, tenemos que durante el año 19 los despidos, el 84 y pico % de los comercios no han despedido gente ni se han deshecho de gente. O sea, no ha habido despidos en el comercio. Ha habido un 10% que despidió y hay un 10% que a fines del año había incorporado o estaba por incorporar. Esto se condice con lo que le dije antes. Tenemos un 38% de quiebra, de las cuales el 70% son de comercio, pero hay comercios que cierran y hay comercios que abren. En ese sentido, la actividad es muy dinámica, por suerte, y tiene mucha injerencia en la economía, ¿no es cierto? ¿La inflación cómo ha pegado? ¿Las remarcaciones han sido muy fuertes? Bueno, nosotros durante el último trimestre un porcentaje que ronda el 30, el 34% más o menos ha incrementado los precios. El resto no. La inflación pega. ¿Por qué? Porque el 50% de los comercios ha perdido rentabilidad. Entonces, que yo no incremente los precios
Es bueno porque lo absorbe está con absorbiendo la rentabilidad. inflación. Lo absorbe Sí, con sí, rentabilidad. efectivamente. Pierde con eso. ¿La informalidad molesta mucho? Y la informalidad es un problema muy viejo, constante y con soluciones que han sido encaradas nunca exitosamente. Nosotros tenemos mucha informalidad en el comercio, fue lo que le estaba requiriendo a los funcionarios el otro día en la Secretaría de Comercio cuando empezábamos a conversar de algunos planes, algunas cosas para hacer, hay autoridades nuevas, todos sabemos. La informalidad es necesario atacarla porque lo que queremos nosotros no es ir en contra del informal, sino que queremos que todos estemos en la misma situación. Lógico. ¿No es cierto? El que no paga impuestos, el informal, no es que se gane el 20% de IVA, no. Hay un estudio de Nadine Argañara que gana el 80% respecto del que está formal. Entonces, la informalidad es bestial. Y la informalidad me estoy refiriendo tanto al negocio que está en negro, que son muchos y que no son objeto de investigación ni de control. Claro. Nosotros hemos pedido hasta el cansancio que los órganos de control se dediquen a inspeccionar a los informales, claro, no a los formales, pero no va a eso. No va a eso porque eso coincide con la actitud que ha asumido el Estado, nacional, provincial y municipal, en ese orden, respecto de querer ordenar las cuentas. El presidente de la Nación dice, no me hablen de impuestazo, acá estamos ordenando las cuentas, pero las ordenaron con impuestos. Con impuestos, claro. Entonces, ordenar la cuenta a través de aumentar la presión impositiva y aumentar la presión impositiva solamente sobre los que están inscriptos, bueno. Claro, el problema acá es que se sigue aumentando los impuestos, siguen pagándolos los mismos, pero el Estado no hace ningún ajuste. No hace ajuste. El Estado no hace ningún ajuste. Para las pruebas al canto. Argentina hace 13 años que no crece. Así y es. Dentro de esa falta de crecimiento está también posiblemente la evolución negativa en muchos casos del comercio en sí mismo. Seguro, por supuesto. Pero en el año 2011 al 2015 no se generaron puestos privados. ¿Por qué? Porque el país no crecía. Pero se generaron puestos en el Estado de 927.000. Claro, una locura. En el país. Y eso repercute directa o indirectamente en la fase impositiva. Por supuesto. Y Córdoba, particularmente Córdoba, es una de las provincias más cruentas, por decirlo de esta manera, desde el punto de vista impositivo. Bueno, yo leí esta mañana una noticia que tiene mucha vinculación con eso, que consiste en que Córdoba está ajustando. Pero ¿cómo ajusta? Paraliza la obra pública, claro, y cesa los pagos. Claro, o sea, deja de pagarle. De la deuda flotante. Pero qué cosa rara, eso no es ajustar las cuentas. Es patear hacia adelante. Por supuesto, lo que hay que hacer es ajustar las cuentas. Uno con esto es prudente porque con las autoridades, por supuesto que hay que ser lo más prudente posible porque también hay que ponerse en los zapatos de los administradores y saber que no debe ser tan fácil salir a ajustar las cuentas del Estado. Pero debería haber por lo menos una visión a futuro, así como hablaban de un programa económico, se podría hacer una visión a futuro para que el Estado definitivamente se achique de una vez por todas. Porque si no se achique el Estado, no hay ninguna posibilidad de que las cuentas cierren lógicamente, porque las cuentas, si yo aprieto, como ha pasado con ingresos brutos, claro, porque el ingreso bruto, cuando ha entrado el pacto presupuesto, fiscal en su momento. Sí, pero ahora cuando entró el presupuesto, si uno ve con detenimiento, que yo no lo vi, pero me lo hice ver por un contador, había 80 alícuotas, o 84 de ingresos brutos, eran distintas. Entonces las resumieron en 20. Bien, bueno, uno lo mira, le parece que está bien, que menos complejo. Pero resulta que cuando uno saca el promedio de lo que se pagaba antes y el promedio de lo que se paga ahora, ha subido más de un punto ingresos brutos en la provincia. Y ahora... Córdoba es la provincia más cara. Sí. De la región centro es la provincia más cara. ¿Y sabe lo que me dicen los colegas de las otras provincias? Y lo peor es que lo que hacen en Córdoba se lo copian después. Ellos lo copian después. Lo copian las demás provincias. Claro, tienen exactamente el mismo problema. Porque además, hay que decirlo, tenemos un ministro de Economía en la provincia que es fenomenalmente eficiente. Es un hombre de una inteligencia extraordinaria.
Y entonces, el ministro Giordano. Sí, totalmente es muy eficiente, y él ha hecho logros. Porque aparte es un ministro moderno. Moderno. Aplica la tecnología. A eso me refería. Cuando uno tiene que por donde ha pasado, como es la caja de jubilaciones que llevaba... Elimina burocracia. Claro. Eso significaría, si eso se propagara por el resto del Estado, sin dejar a nadie en la calle, porque tampoco podemos pretender que salga el Estado a despedir gente. Vamos, franco, eso sería una solución desastrosa. Pero nosotros lo que podríamos hacer es que el Estado sea eficiente y no estemos, como nos pasa en la municipalidad. Por suerte, el intendente Yayora, con quien he conversado, tiene el firme propósito de llevar adelante la ventanilla única que hicimos a través de ADEC, claro. Para lo cual tiene el firme propósito de digitalizar la municipalidad. Bueno, si uno lograra que en lugar de pasar por 40 ventanillas, pudiéramos habilitar el negocio. Tu computadora. Claro. Y acá le voy a decir una cosa. Me cuesta un poco dar nombre, pero un viceintendente de origen, digamos, progresista, para poner un nombre, me dice, mira, yo sé que vos sos amigo de Germán, que era el otro intendente, dice, no soy del palo, dice, pero si trajo una cosa buena fue la digitalización de la municipalidad y se la abortaron después. Bueno, se la abortó el gremio, no sé quién se la abortó. La digitalización es extraordinaria. Giordano ha logrado bajar a 12 días la entrega de las jubilaciones. Sí. Antes eran 2 años. En Inspección de Ciudades Jurídicas le entregan las sociedades en 1 semana. Bueno, yo por eso... O sea, a ver, si usted quiere inscribir su casa como vivienda única, lo hace a través de la... de la computadora. De la computadora. Bueno, quiero decir, Giordano es extraordinario, pero a su secretario, un día le dije esto, le digo, ustedes tienen que bajar los impuestos. Ya no me dé más explicaciones porque no te gano una, le digo, no te gano una, pues son mucho más inteligentes que yo, pero hay que bajar los impuestos. Bueno, mi tarea es recaudar nomás. Y ahora, ¿cuánto se cobra? No es mía, dice la tarea. Claro, evidentemente sale por ahí. Pero entonces, si nosotros pudiéramos hacer más eficiente el Estado, creo que podríamos hacer un ajuste al Estado sin que sea una sangría, porque hacer una sangría No, evidentemente sí. Por último, José, ¿crees que esta incorporación de la tarjeta, estos 600 millones que dice que va a llegar a Córdoba, puede impactar mucho o puede impactar en el consumo diario? Bueno, estamos firmando mañana precisamente eso. Mañana estamos firmando con el ministro de la Nación, con el ministro de la provincia y el gobernador. Bueno, evidentemente que hay todo un sector del comercio que se ha puesto muy contento. Y bueno, mientras haya un sector que esté contento, me parece bien. Ese dinero va a ir a parar a solamente un sector porque es para comprar alimentos. Sí, está bien. Bueno, está bien. Entonces eso va a impactar. No creo que haga una explosión muy grande, pero sí, bueno, son 600 millones de pesos que se entran en el comercio, que entran en el circuito económico. Entonces, aquella persona que tiene 4.000 pesos o 6.000 pesos, de acuerdo a las circunstancias, tiene 4.000 pesos para gastar en alimentos, capaz que tenía otros 4.000 pesos y los puede gastar en otras cosas. Claro. Y entonces generar alguna posición mejor. No estoy tan entusiasmado como están los funcionarios, porque eso es una solución de momento. Y no sé si dirigir el capital directamente al consumo es el mejor negocio, o si no lo era dirigirlo a dar créditos para que la actividad económica se resuelva sustancialmente y no de forma nomás. José, te agradezco mucho. Gracias por venir. Muy bien, gracias por invitarme.